Qué bueno que decidió estar con nosotros el día de hoy. Agradecemos su presencia, agradecemos que haya escogido la mejor parte y es estar en la casa del Señor. Una vez más, sean todos muy bienvenidos. El tema general de estos 3 domingos que restan del mes de abril se llama la iglesia. Ese es el tema general, la iglesia. Hemos de compartir, hermanos, estos 3 domingos, repito, acerca de la iglesia. Hoy vamos a hablar precisamente de la iglesia. El próximo domingo, si Dios quiere, vamos a estar hablando de la iglesia, su oficio y sus oficiales. Ese va a ser los siguientes temas para los siguientes domingos, ¿sí? Y vamos a hablar también de la iglesia y su gobierno. La iglesia y su gobierno. Espero que sea de grande bendición para todos y cada uno de los que estamos aquí. ¿Por qué este tema? ¿Por qué hablar de la iglesia? ¿Por qué hablar de la iglesia y su gobierno? ¿Por qué hablar de la iglesia, su oficio y sus oficiales? A lo mejor algunos hermanos que ya han caminado unos buenos años en la vida cristiana han de decir, ya me lo sé. Pero por otro lado, hermanos, también han llegado hermanos a formar parte de nuestra iglesia y desconocen. Han habido hermanos que se han integrado a nuestra familia, a la familia del Señor, y no conocen estos temas. Entonces servirá para afirmar y reafirmar, y para muchos será una instrucción nueva. Mis amados, que el Señor nos ayude entonces a seguir esta serie de temas que resta estos 3 domingos. Bien, la iglesia. Hermanos, la iglesia es la comunidad a la que pertenecen los que son salvos. La iglesia es donde los que no son salvos pueden conocer de la salvación. Pueden saber de cómo tener esa experiencia de la salvación. Es en el seno de la iglesia donde también pueden conocer a Dios y llegar a tener esa preciosa bendición de la salvación. Así que, mis amados, para conocer y saber acerca de la iglesia, vamos a ir a palabras hebreas del Antiguo Testamento. Y vamos a ir a palabras griegas del Nuevo Testamento. Ojalá pueda yo explicarme para conocer bien esta palabra. En primer lugar, mis amados, vamos a conocer las palabras hebreas. Las palabras hebreas. Y la primera palabra, hermanos, que aparece, que quiero compartir con ustedes, es la palabra kahal. Y que se escribe de esa manera y se pronuncia también de esa manera. Y la siguiente palabra es edad. Esas son 2 palabras importantes que tenemos que tener presentes para conocer su significado. Primero, la palabra kahal quiere decir llamar. ¿Sí me expliqué? La palabra kahal es llamar. Bien, la idea central de esta palabra es ser llamado en asamblea o asamblea de los llamados. Ser llamado en asamblea, ser llamados para estar en asamblea. Y yo quisiera preguntar, ¿dónde está la asamblea de los llamados hoy? Aquí está, la asamblea de los llamados. Fuimos llamados para estar en asamblea. Y la otra palabra, edad, pone énfasis en el lugar. Pone énfasis en un lugar designado. La asamblea tiene un lugar designado donde se va a reunir. ¿Y dónde está nuestro lugar designado? Aquí. Aquí es el lugar de la asamblea.
Aquí es el lugar de la reunión. Aquí es el lugar donde usted y yo debemos estar congregados. Combinando, mis amados, las dos palabras, le da doble énfasis. Que están llamados a reunirse en un lugar específico. Fuimos llamados a estar en una asamblea, pero esa asamblea debe congregarse en un lugar específico. Y repito, este es nuestro lugar. Aquí tenemos un lugar. Quisiera compartir 2 versículos, y si pudiésemos estar atentos. En Números capítulo 14, versículo 5. Hay muchos textos, pero no quise llenarnos de textos el día de hoy. Con 2 vamos a conocer. Dice Números 14, 5. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud. ¿De qué? De la congregación de los hijos. ¿En dónde estaban Moisés y Aarón? Delante de la congregación. Así como su servidor. Estoy delante de la congregación. Quiere decir que el pueblo de Israel estaba reunido en asamblea. El pueblo de Israel estaba congregado en un lugar. Y ahí estaba Moisés y Aarón. Entonces, hermanos, vamos a ver Jeremías capítulo 26, versículo 17. Entonces se levantaron algunos de los ancianos de la tierra y hablaron a toda la reunión del pueblo. Los ancianos, ¿a quién le hablaron? A la reunión del pueblo. ¿Se dan cuenta? Los ancianos no hablaron a la deriva. No hablaron si alguien alcanzaba a escuchar algo. Los ancianos hablaron a la reunión del pueblo. ¿Y dónde está la reunión del pueblo hoy? Aquí está la reunión del pueblo. Aquí hablan los ancianos, aquí hablamos los ancianos. Y el pueblo está oyendo. Así que, mis amados, estaban reunidos en un lugar específico. Por eso los ancianos hablaron. Estaban reunidos en un lugar específico, por eso Aarón y Moisés estaban delante del pueblo. Bien, mis amados, estos 2 textos, hermanos, nos hacen o resaltan la frase congregación del pueblo. Estos 2 textos que leímos o hablan acerca de la reunión del pueblo y precisamente hacen énfasis de que se reunían en un lugar específico. ¿Voy bien? ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? Vamos a aplicar un poco ahora. Los que pertenecen al pueblo de Dios se reúnen. Los que pertenecen al pueblo de Dios se deben de reunir. Los que pertenecen al pueblo de Dios deben de tener un lugar específico para reunirse. ¿Sí o no? Usted tiene un lugar específico. Y qué bueno que hoy vino, porque ese es el lugar específico para usted. La pregunta es, ¿se reúne siempre en ese lugar específico? La siguiente pregunta, ¿con qué frecuencia nos reunimos? Somos la asamblea, somos la congregación. ¿Con qué regularidad nos reunimos? La siguiente pregunta, ¿usted y yo amamos el reunirnos? ¿Viene usted porque ama reunirse, ama congregarse? ¡Qué bien! Esas son las 2 palabras hebreas. Y vamos ahora a conocer 2 palabras griegas que son del Nuevo Testamento. La primera palabra es eclesía y la segunda palabra es sunagoge del Nuevo Testamento.
Y bueno, la palabra eclesía en castellano es iglesia. En castellano, iglesia. Y la palabra iglesia, hermanos, viene de la raíz kaleo, que quiere decir llamar o convocar en asamblea. ¿Sí me explico? La palabra iglesia es llamar o convocar para estar en asamblea. ¿Sí? Así que, mis amados, esta es la primera palabra. La segunda palabra es sunagoge. En castellano es ¿qué? Sinagoga. ¿Han leído ustedes esa palabra sinagoga en el Nuevo Testamento? Dice la Biblia que Jesús acostumbraba a ir a la sinagoga. El apóstol Pablo entraba a la sinagoga, pero en griego es sunagoge, ¿sí? Es una palabra compuesta. Es una palabra compuesta. Y la primera parte es de sunagoga. Sunagoge, perdón. Sun, y quiere decir de congregarse. ¿Sí? Y viene la palabra ago, las últimas 3 letras. En vez de oje, es ago. Y quiere decir conducir o guiar. Es una palabra compuesta. Así que, mis amados, sunagoge en latín es congregación o acto de congregarse en un lugar. Eso es sinagoga. Sinagoga entonces es congregación en latín. Congregación o acto de congregarse en un lugar. Así que Jesús iba a la sinagoga porque ahí se congregaba la gente. Había un lugar específico. Pablo iba a la sinagoga, aprovechaba la reunión porque se congregaban en un lugar. Así que la palabra Kahal, hebrea del Antiguo Testamento, y la palabra eclesía del Nuevo Testamento, griego, hacen énfasis en la idea de llamar. Así que la iglesia, mis amados, en cuanto a la etimología de la palabra, quiere decir los llamados. Repito, la iglesia son los llamados. ¿Sí? ¿Usted compone la iglesia del Señor? ¿Usted integra la iglesia del Señor? ¿Por qué? Porque son los llamados. Usted y yo fuimos llamados. Así que iglesia es los llamados. Pero, mis amados, la pregunta es, ¿quién nos llamó? ¿Quién nos llamó? Escuche, tengo una pequeña definición. La iglesia es el conjunto de los llamados que por la gracia de Dios y la obra del Espíritu Santo respondieron al llamamiento eficaz. Usted está aquí integrando la iglesia, no porque usted decidió. Usted está aquí formando parte de esta iglesia, es porque Dios, por medio de su palabra y de su Espíritu Santo, llevó a cabo el llamamiento eficaz. Lo trajo a Cristo. Usted es ahora parte de esos llamados. Y por eso usted es parte de la iglesia. Miren, quisiera que me ayuden a analizar una definición que da una de nuestras confesiones, la confesión helvética. Puede verlo conmigo en la pantalla y dice la confesión helvética. La iglesia es un grupo de creyentes llamados y congregados de en medio del mundo, una comunión de los santos, es decir, de quienes por la palabra y el Espíritu Santo reconocen en Cristo el Salvador, al Dios verdadero, le adoran debidamente y en fe participan de todos los bienes que Cristo ofrece gratuitamente. Qué bonita definición nos da esta confesión. Ese es uno de nuestros legados. Este es uno de nuestros símbolos doctrinales.
y nos dice qué es la iglesia. Dice que la iglesia es un grupo de creyentes llamados y congregados. ¿Quién nos llamó? Dios. Ahora nos congregamos, nos reunimos para glorificar el nombre del Señor. Amados, quisiera también que ustedes pudieran escuchar. Pablo se refirió a la iglesia. ¿Saben cómo se refirió o cómo se dirigía Pablo a las iglesias? Los llamados. No está ahí, pero comparto con ustedes. Por ejemplo, una de las lecturas que tuvimos en 1 Corintios, dice Pablo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos. Pablo escribe a la iglesia y le dice, llamados a ser santos. En la misma carta de Corintios leímos en el versículo 9, dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo. Versículo 9, capítulo 1 de 1 Corintios. Otra vez dice, fiel es Dios por la cual fuisteis llamados ¿a qué? A la comunión. Hermanos, ustedes y yo fuimos llamados. ¿Para qué? Para estar en comunión con Dios y comunión los unos con los otros. Aquí estamos en comunión los unos con los otros. Qué bonita fraternidad, nos dimos las manos, nos abrazamos, ¿no? Estamos en comunión, pero también estamos en comunión con Dios. El texto dice, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo. Somos la iglesia, somos los llamados. Escuchen, dice Tito 1:9. Pablo sigue hablando. Tito 1:9 dice, nos salvó y nos llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Pero me encanta cómo Pablo otra vez se dirige, quien nos salvó y nos llamó con llamamiento santo. Hermanos, ¿qué tipo de llamamiento tuvo usted? Un llamamiento santo. Aquí estamos los llamados. La iglesia es integrada por todos los que han sido llamados. Es un llamamiento santo. No lo llamó el predicador. No lo hizo el llamado el pastor. No le hicieron los llamados los ancianos. Ninguno le hizo el llamado. Alguien predicó, alguien le presentó el evangelio, pero el que hizo el llamamiento fue el Señor. Usted le respondió al Señor, no respondió a ningún ser humano. Esa es la iglesia que recibió el llamamiento de Dios. Resumen de esta primera parte, mis amados, es que la iglesia es la congregación de aquellos que Dios ha llamado para ser su pueblo por medio del evangelio. Y dice ahora, segunda de Tesalonicenses capítulo 2, versículos 13 y 14. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos, amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad. ¿Y qué dice el 14? A lo cual os llamó mediante nuestro evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermanos, Dios nos llamó por medio del evangelio. Tú y yo somos los llamados del Señor. ¿Qué te parece? Precioso privilegio, ¿no? ¡Qué bendición! Dios nos llamó, somos los llamados del Señor. ¿Te consideras así llamado por el Señor? ¡Qué bendición! Y ahora vamos a seguir hablando de la iglesia, pero ahora vamos a hablar de su naturaleza. Ya dimos una definición bíblica, teológica de la iglesia, pero ahora vamos a ver la naturaleza de la iglesia. Hermanos, muchos de nosotros, muchos creyentes hacen más o hacemos mal uso de la palabra iglesia o de ese nombre iglesia. No sé si a usted le ha pasado. A veces
nos referimos al edificio y decimos la iglesia, ¿no? Hay que pintar la iglesia, ¿no? Estamos haciendo aseo en la iglesia. El albañil dice, estoy construyendo una iglesia. ¿Y es correcta esa expresión? ¿En dónde estaba, hermana? Es que estaba en la iglesia, me tocaba hacer aseo en la iglesia. ¿Esa es la iglesia? ¿El edificio es la iglesia? ¿El templo es la iglesia? No. La iglesia somos los llamados. Usted y yo somos la iglesia. ¿Usted sabía, amados hermanos, que hoy en día existen iglesias sin templo? ¿Y hay templos sin iglesia? ¿No? Les digo, por ejemplo, conozco una pequeña misión que está por años, es misión. No sé cómo lo hicieron. Construyeron un templo grande, como para 80 personas, pero ellos son 9 personas. Y un templo grande. Tienen templo, pero no tienen iglesia. Y hay otros que son iglesia, pero no tienen templo. ¿La iglesia primitiva tenía templo? No, Pablo dice, saludadme a la iglesia de su casa. O sea, los creyentes eran la iglesia y se reunían en la casa, ¿no? Hoy tenemos en nuestro presbiterio algunas iglesias que no tienen templo, pero son iglesias. ¿Cuál es lo más importante? ¿Un templo o la iglesia? La iglesia. Dios llama a la iglesia, Dios llama a los creyentes. Qué bueno que hay un templo, qué bueno tener, porque debemos de tener un lugar designado. Pero mis amados, hacemos mal uso de esa palabra hoy en día. La iglesia somos todos los que hemos sido llamados. Otros también hacen un mal uso cuando hablan acerca de una jerarquía, por ejemplo, de una estructura, ¿no? De líderes, de oficiales. Un ejemplo, no desconozco completamente cómo está la jerarquía. Por ejemplo, están los obispos, los arzobispos, ¿y quiénes más? Ayúdenme. Así, muy bien, y vamos, ¿no? Hasta arriba. Y de repente alguien entrevista a uno de ellos, a un cardenal, a un arzobispo, lo entrevistan y sale la noticia, la iglesia opina, o la iglesia, ¿no? La postura de la iglesia, pero no fue la voz de la iglesia, fue la voz de un jerarca, ¿no? De un jerarca. Entonces la iglesia para muchos es la estructura, pero no los miembros, no los congregados, ¿sí? Así que, mis amados, muchas ocasiones hacemos mal uso de la palabra iglesia. La iglesia somos nosotros. La iglesia son todos los llamados en Cristo Jesús. Pero ¿qué dice la Biblia? Seguimos viendo qué dice la Biblia acerca de esto. Por ejemplo, déjenme compartir. La Biblia habla acerca de que la iglesia es el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. ¿No es cierto? Dice Efesios 1, 22 y 23. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, lo cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo. ¿Quién es el cuerpo? La iglesia. ¿Y dónde está el cuerpo de Cristo hoy? ¿Dónde está el cuerpo de Cristo hoy? Aquí están. Usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y Cristo es la cabeza. Estamos compuestos por muchos miembros. Cada miembro tiene su propia función, pero todos formamos el cuerpo de Cristo. Y eso lo dice Pablo en Romanos 12:5. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Y todos los miembros, los unos de los otros. Pero todos somos un cuerpo en Cristo. Así que, mis amados, todos los redimidos somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Y esa es la iglesia. Otra definición que dice la Biblia. La iglesia, hermanos, es comparada como una labranza de Dios
y como un edificio de Dios. Y dice 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Porque nosotros somos, dice Pablo, colaboradores de Dios, y vosotros sois labranza de Dios y edificio de Dios. 1 Corintios capítulo 3, versículo 9. Hermanos, ¿qué es una labranza? Es un cultivo, un campo de cultivo, donde una persona prepara, siembra, porque va a cosechar. Somos comparados, pero un edificio. Dice que también somos comparados como un edificio de Dios. No está hablando de este edificio. Usted y yo somos comparados como un edificio. Usted es un ladrillo, yo soy un ladrillo o una piedra. Y todos formamos la iglesia, pero no se refiere a lo material. Todos nosotros como creyentes somos material y dice el Señor que somos edificio de Dios. Bien, hay algo más. Otra característica de la iglesia, que dice la Biblia que somos un grupo de personas con características especiales. Primera característica, que somos los santos y fieles. La iglesia, su naturaleza es que son los santos y fieles. Dice Efesios 1:1. Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Pablo redacta su carta y la dirige. Y en vez de decir así, a la iglesia de Éfeso, Pablo dice, a los santos y fieles. Hermanos amados, podemos nosotros tener nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Podemos nosotros fallarle a Dios, pero Dios dice que somos los santos. ¿Por qué? Porque hemos sido lavados, porque hemos sido limpiados, porque hemos sido purificados por la obra redentora de Jesucristo. Somos los santos. Aunque a veces llega el temor, aunque a veces somos sacudidos por la duda, a veces somos sacudidos por la incertidumbre, pero Dios nos dice en su palabra que somos los fieles. ¿Por qué? Porque Él nos mantiene fiel. ¿Se acuerda usted de la perseverancia de los santos? ¿A quién se debe eso? Gracias a mí persevero en el Evangelio. ¿Así? No, gracias a la gracia de Dios. Él nos sostiene. Y dice el Señor a los santos y fieles. Él nos mantiene fiel. Usted lleva 20 años de ser creyente. Dele gracias a Dios. Lleva 30 años. Dele gracias a Dios. Lleva 2 años, lleva 2 meses. Dele gracias a Dios. Él nos mantiene fiel. Otra característica, hermanos, de la iglesia es que es la esposa de Cristo. Es la esposa de Cristo. Dice Apocalipsis capítulo 19, versículos 7 y 8. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente. ¡Wow! La iglesia es la esposa. Cristo es el esposo. Y hay varios ejemplos en la Biblia. Está sobre todo Mateo, ¿no? Que vendrá el esposo, ¿no? Se llevará a cabo las bodas, ¿no? ¿Y quién es la esposa? La iglesia. Usted y yo somos la esposa. Él es el esposo. El esposo que ama perfectamente. Qué preciosa característica. Y por último, mis amados, otra característica de la iglesia es que es linaje singular y único. Dice 1 de Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que os anunciéis las virtudes de aquel que os llamó. Otra vez, los llamados. Él nos llamó. Pero vean ustedes, como iglesia somos un grupo de personas con características especiales. Y dice que somos
linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido. Y eso es la iglesia, usted y yo. Concluyo, mis amados, diciéndole que esta es la iglesia de Cristo. Esta es la iglesia del Señor. A esta iglesia usted y yo hemos sido llamados. No estamos aquí por casualidad. No estamos aquí porque usted un día decidió formar parte de la iglesia. Estamos aquí porque Él nos llamó. Dios nos hizo un llamamiento santo. Somos la iglesia del Señor. Amados, no eres tú parte de una agrupación cualquiera. No. No eres parte de una agrupación como las que se forman allá afuera. ¿Cómo son las agrupaciones allá afuera? Cada quien busca su propio interés, ¿no es cierto? Las agrupaciones allá afuera, cada quien jala para su propio lado. Cada quien tiene su propio interés. Las agrupaciones allá afuera se pelean entre ellos mismos. Así que tú eres la iglesia del Señor. No eres parte de una agrupación cualquiera. No eres una agrupación, más bien. Eres la iglesia del Señor. ¿Qué más? No eres una asociación cualquiera. El gobierno nos cataloga así, asociación religiosa. Pero bíblicamente somos la iglesia de Cristo. Somos la iglesia del Señor. Somos los llamados para congregarnos en un lugar específico. Somos la familia del Señor. Amados, nosotros somos la familia de Dios por su gracia. Él nos llamó y debemos de congregarnos. Debemos de congregarnos. Debemos amarnos el congregarnos. ¿Alguien se acuerda de Hebreos? Dice, no dejando de congregarnos. ¿No sé así dice? Como algunos, bueno, ese era en el tiempo de allá ¿no? Algunos tenían por costumbre dejar de congregarse. Pero dice Hebreos, no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Hermanos amados, somos la iglesia, la familia del Señor. Así que ¿saben cómo damos evidencia que somos la iglesia del Señor? ¿Saben cómo damos evidencia de que somos el pueblo del Señor? Cuando nos congregamos, cuando nos reunimos. Los llamados se reúnen en un lugar específico. Ahí damos evidencia, ¿no? Pero, ¿qué piensa usted de aquellas personas que dicen, no, yo soy cristiano, no, yo sí temo a Dios, no, yo sí tengo a Dios, pero no me reúno, no me congrego, no es necesario, no es suficiente, dicen algunas personas, pero desconocen acerca de la iglesia. La iglesia se congrega, la iglesia se reúne en un lugar específico. Así que, mis amados, qué bueno que usted se congrega. Y con eso usted da testimonio de que pertenece y es parte de la iglesia del Señor. Gracias por su atención. Que el Señor me los bendiga.